y asegura tu experiencia Blade. No es una noticia que Trump tiene una política proteccionista, por decirlo de alguna manera, con su país, ¿no? Y esto se veía reflejado en la ley de la Marina Mercante de la década del 20, llamada Ley Jones, que no quiero explicarla, así le damos la palabra a Mauricio y puede explicarnos qué es esta suspensión temporal de la ley, para qué se hace, porque se supone que es para emparar un poco los altos costos que ahora están teniendo las mercaderías, eso reflejado en la inflación por la suba del petróleo, pero de esta manera tratar de compensar. Mauricio Zabalza, estás en vivo. ¿Qué haces, Mauricio? Héctor, Silvana, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Todo muy bien? Bien, vos, para que todavía no te vemos, estás girando vivo. Ahí estás. Estás en tu casa, tranquilo, relajado. Estoy muy bien. Estoy escuchando mucha noticia de casamiento. No tiene nada que ver, ¿no? Con ustedes, no. La que probablemente se case es Silvana, ¿sabes? Lo que pasa es que lo niega todavía, ¿viste? Pero bueno, ¿vos sos casado, Mauricio? No. Prácticamente fue un exorcismo que hiciste cuando te dije vos sos casado. Te faltaba el crucifijo a la cámara. En alguna oportunidad. Está bien. Como dijo Maradona en la Bombonera, yo me equivoqué y pagué. La pelota no se mancha. Ya cumplió, parece, en algún momento de su vida. Ya lo pasó. Exacto. Che, bueno, te dejamos. Es algo que hay que hacer una vez. Exacto, por lo menos una vez en la vida. Oíme, te dejamos a vos explicarlo para entender bien esta suspensión de 60 días de la ley. A ver, la ley Jones de 1920 es una ley que ahora que la escucha Puerto Rico, por ejemplo, se va a enojar mucho. ¿Por qué? Porque es una ley que dice que entre puertos de Estados Unidos solamente tiene que haber barcos que tengan bandera y que sean fabricados en Estados Unidos. Y esto, yo te nombraba el tema de Puerto Rico porque cuando pasó el huracán María y un montón de desastres hace unos años atrás, en la primera presidencia de Donald Trump, no le llegaban las cuestiones a Puerto Rico porque justamente por la ley Jones no dejaban que entraban barcos de otro país. Claro. Sin embargo, ahora con la cuestión del petróleo, y por ejemplo acá en Nueva York hoy cargué a 3,65, cuando hace 2 semanas atrás cargué a 2,60 el galón, atento, obviamente que bueno, es la forma que van a hacer para regularizar el precio del petróleo, que entren barcos de cualquier nacionalidad para poder bajar el precio, ¿no? La idea es compensar entonces, ¿no? La suba del petróleo que de alguna manera incrementó los precios de la mercadería. Al suspender esta ley significa, a ver si entendemos bien, que barcos de otra bandera pueden pasar por los puertos de Estados Unidos. Tal cual. Lo cierto es que Trump está en una encerrona, ¿no? Ayer casualmente renunció justamente Joe Kent, que es el encargado del contraterrorismo de Estados Unidos, con críticas terribles, como han hecho otros militares también, retirados, por supuesto, diciendo que esto no es la guerra de Estados Unidos, es la guerra de Israel, aunque cuando le preguntaron a Trump sobre Joe Kent, dice, era un terrible funcionario, lo liquidó al tipo que eligió hace un año atrás, ¿no? Pero bueno, lo cierto que al no ayudarlo Europa, vos sabés que las noticias acá es tremendo, porque uno escucha noticias de Europa y escucha una noticia, y escucha noticias de Estados Unidos y son otras noticias, ¿no? Sobre el mismo tema, ¿no? Lo cierto que bueno, que toda la Unión Europea no se plegó al pedido que hizo justamente Donald Trump, que dijo, esperemos, dijo en un tuit, en esta nueva forma de gobernar que hay en el mundo, esperemos que nos ayuden justamente a que pasen los barcos y con el estrecho de Hormuz. ¿Cuál es la cuestión? Trump está analizando, no sé si lo va a hacer, mandar marines justamente a la isla de Kar, que es donde sale todo el petróleo por tubos desde el continente de Irán, sale todo por ese lugar y ahí es donde cargan. Pero ¿qué pasa? El estrecho de Hormuz está cargado de minas. Hoy estaba hablando un especialista que hay 2 tipos de minas. Hay unas que están en el suelo del mar y justamente cuando pasa un barco se activan por cuestión de un sonar y explotan, imagínate. Entonces, ningún barco quiere pasar. ¿Por qué? Porque no lo cubren ni los aseguradores y tampoco los empleados que están trabajando adentro de un barco, ¿no? Así que estamos en un problema grande. Mientras tanto, el barril de petróleo vale $109 y de cualquier manera
petroleros de Estados Unidos también, que tomó todo el petróleo de Venezuela, por lo cual se va a quedar posiblemente también con Cuba. Atento con el tema, es todo una cuestión. Y también Rusia, están haciendo grandes negocios con el petróleo a un precio exorbitante, ¿no? Mauricio, y la suspensión de esta ley que recién nos explicabas, ¿se va a ver reflejado o sea, la disminución del precio del petróleo en breve? ¿Va a ser es relativo o se va a sentir de verdad? A mí me sorprende algo que no use las reservas que tiene Estados Unidos de petróleo. Cuando en el 73 se quedaron sin gasolina por un problema grandísimo que hubo, que es muy largo de explicar, pero bueno, se quedó Estados Unidos sin petróleo. Activaron unas reservas que son cavernas donde hay millones y millones guardados. Tiene un nombre como estratégico, está en Tennessee, en el Estados Unidos de Tennessee, y a mí me extraña porque Biden en un momento, cuando hubo una suba del petróleo, usó esas reservas para bajar justamente el precio. Pero aparentemente esta guerra, esta incursión, se ve que va a ser demasiado larga y no quieren tomar esas reservas para no quedarse justamente sin reservas. Entonces, esta cuestión de sacar la ley de 1920 Jones para que entre barcos de cualquier de cualquier bandera, bueno, evidentemente por ahí va a ayudar a que el petróleo entre más fácil a cualquier puerto de Estados Unidos y se pueda bajar el precio, ¿no? Bueno, entonces hay que leer esto porque están pasando muchas cosas en una ventana de tiempo. Muchísimas. Porque, muchísimas. ¿Sabés que lo que no sé si te pasa? Vos estás en Estados Unidos, Mauricio, y tal vez tu percepción es incluso más potenciada que la nuestra. Amigos, todavía no pasaron 3 meses de este año y pasó de todo, sí. Desde Maduro para acá pasó de todo, ¿eh? De todo. Y además vamos a tener el Mundial acá. Vamos a tener un montón de cosas, una seguridad extra. Porque, a ver, el otro día, si bien hubo una seguridad extra en los premios Oscar, grandísima, imagínense, el Mundial son 48 equipos, es todo un tema, ¿no? La gente, las selecciones, y bueno, y todo esto que no para, ¿no? Yo por eso me parece que Trump está mirando y está diciendo, por un lado, vamos a terminar esto rápido. Todos los días se anuncia de que esto se acaba, pero lo cierto es que, bueno, que se va alargando y me parece que se van acortando los tiempos. Sobre todas las cosas, con la cuestión de las elecciones en noviembre, claro, que no es un dato menor, ¿no? El humor de la gente cada vez que va a la imagen, perdona, Mauricio, vos que vivís allá, que sos periodista, pero además que interactuás con estadounidenses nativos, ¿no? ¿La imagen de Trump está cayendo? Bueno, ya había caído antes de este conflicto. Vos imaginate que Trump estaba batallando en tres frentes, ¿no? Los archivos Epstein, la cuestión, claro, de la economía y la cuestión de la inmigración, donde terminó destituyendo a Christine Noem por la muerte de 2 americanos, ¿no? Pero pero la destitución de Noem ¿fue una estrategia usando la de fusible o fue algo genuino de arrepentimiento por la manera en la que se estaban moviendo? No, es mucho más largo. Christine Noem usó un dinero grandísimo para compra de aviones y para hacer una publicidad masiva que incluso se veía en Argentina, tengo entendido, en todos los países de Latinoamérica, justamente diciendo, ella misma subida a un caballo con un sombrero, diciendo no vengan. Entonces, no solo usó dinero, sino que aparte se posicionó la exgobernadora como estrella. Y nadie más estrella que Donald Trump. Y eso, señores, justo a Trump es lo que no le podés hacer. ¿Cómo le vas a tocar el ego? Exactamente. El dueño del cumpleaños es él, entonces la movió del lugar. Y después definitivamente yo creo que lo va a terminar moviendo porque, bueno, le trajo un montón de puntos bajos justamente a la administración, ¿no? Perdona que te voy a repreguntar sobre este tema, que no es el que estamos hablando, pero insisto, vos vivís ahí y nos puedes contar. Yo tengo una gran duda, porque mirá que hablo con muchos periodistas y tengo familia viviendo en Nueva York, pero como Nueva York no fue el epicentro de los conflictos con el ICE o el ICE, como yo dejé de escuchar ese tema, dejé de escuchar de redadas, de caos, ¿eso se alivianó de alguna manera o los medios ya no lo cuentan? No se alivianó, lo que se alivianó es la forma. Okay. Acá en Nueva York, por ejemplo, yo te voy a contar algo, aparte de lo que vimos en Minnesota y en Chicago, en algunos lugares, acá en Nueva York iban a hacer al edificio 26, ahí cerca de donde está la alcaldía de Nueva York,
Y obviamente quien es un inmigrante y entra a ese lugar es porque va a terminar su cuestión de los papeles, ¿no? Va a entregar los últimos papeles, a tener la cita con el juez. Agarraban a esa persona que estaba a minutos de estar ante el juez, que le podía decir, señor, usted es residente de Estados Unidos, y lo detenían ahí adentro. Ahí adentro. Esas imágenes se vieron por todos lados. Obviamente que no, hasta que no asesinaron a 2 estadounidenses, no fueron imágenes que se vieron en el mundo, se veían acá. Ahora, inmigración no paró de hacer las cuestiones. De hecho, hoy están en el Congreso justamente nombrando a una nueva persona que viene de la lucha libre, bueno, toda una historia. Pero lo que cambió un poco es el método violento en el que estaban haciendo justamente las cosas, ¿no? Te hago la última, perdona Silvana, pero se me van ocurriendo cosas a medida que lo escucho a Mauricio, porque gran parte de la plataforma de campaña de Donald Trump, me acuerdo porque me tocó seguirlo acá en el canal todo el tiempo, quitando de lado el intento de atentado, intento de asesinato de ese mitin en Pensilvania, que creo que también le dio un impulso, pero gran parte de la plataforma de campaña le hablaba a los latinos, le hablaba a los migrantes, que lo bancaban, ¿no? Que lo bancaban a Trump. Y claro. De hecho, se hicieron salsas, Héctor, sobre el tema, que cantaban cubanos. Había una congresista de Colombia que bailaba feliz con la cuestión de Donald Trump, y después ICE le secuestró el hijo. Exacto. Por eso, y sumado ahora a las consecuencias de la guerra, que para el estadounidense entiendo que lo primero que duele es el bolsillo y la inflación, que no están acostumbrados. Sí, pero aparte si Donald Trump desembarca en Marines frente a una población de 90 millones de personas, están hablando de 2.500, puede llegar a ser un problema, ¿no? Por eso te digo que no quieren que se extienda esto más, y por eso me parece que fue la carta hacia la OTAN, a los miembros de la OTAN, diciéndole, súmense a esto, que le dijeron que no, y él después dijo, no lo necesitamos, dijo, ¿no? Lo cierto es que la verdad es que Donald Trump nunca los usa, simplemente lo usó para esta cuestión, y se ha puesto fuerte justamente en bloque, porque claro, ellos sí están a la puerta del conflicto. Estados Unidos está muy lejos, ¿no? Están muy cerca del conflicto, y obviamente no hay que olvidar que un misil, no se sabe si por equivocación o qué, fue a parar a Chipre. Sí, Chipre es parte de la OTAN, por eso barcos de la Armada de España, de Francia, se movieron justamente a Chipre, que está frente justamente a las costas de Israel, ¿no? Bueno, obviamente quieren que termine esto rápido, Mauricio, porque no nos olvidemos que tiene otros frentes abiertos que también se han hecho un poco a costado del tema, como lo era Groenlandia y Cuba, por otro lado. Así que obviamente quieren darle cierre a uno de los temas para poder continuar con los demás. Cuba es lo próximo. Groenlandia ya dejó de darse. Les cuento una anécdota chiquita. Ayer Venezuela ganó la Serie Mundial, el Mundial de Béisbol. Sí. Vamos a hablarlo bien claramente a los argentinos, ¿no? Y Trump dijo, qué bueno que ganó el Estado 51. Que era lo mismo que decía por Canadá. ¿No? El Estado 51. Siempre tirando... por eso digo... Christine Noem quiso ser una estrella, pero la centralidad la tiene el presidente. Sobre todo en las declaraciones, en lo mediático, olvídate, no le gana a nadie. Che, Mauricio, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. También nos pusimos muy contentos cuando abriste la nota diciendo que te vas a volver a casar. La verdad es que gracias por darnos la primicia. Te felicitamos. Te felicitamos, que sea con mucha salud. Tengo peluquería y maquilladora, avísame cualquier cosa. Dale, chicos, ahora Chao, Mauricio Zabalza en vivo, corresponsal de Canal 26 en Estados Unidos, con toda la información. Permítanos un poco de humor, porque si no, imagínate si a vos que nos estás mirando te genera esto cierta tensión, imagínate nosotros que lo tenemos que contar. Por eso vamos descomprimiendo a medida que podamos. Pero vuelvo a la información porque hay noticias de último momento. Un portaaviones de Estados Unidos, que es uno de los más importantes, está en un momento complicado porque el incendio a bordo del Gerald Ford, el portaaviones más moderno de la Marina de Estados Unidos, sumó en las últimas horas nuevos detalles que amplían la dimensión de este incidente, que en un primer momento había sido presentado como un contenido sin impacto operativo. El buque, que hasta entonces estaba en el frente bélico, va a ser retirado del Mar Rojo y va a ser trasladado en los próximos días a la isla de Creta.